Cuando divides entre dos el salario de Kylian Mbappé, él sigue manejando un Ferrari. Cuando lo haces con un jugador de la cuarta división masculina o para una jugadora, eso hace muchísimo más daño. Estas son las recientes declaraciones de Pascal Bovis, presidente del modesto club francés del FC Fleury 91, porque claramente contar en francés, güey, es como el meme ese, pónganme el meme ese, sí, el de la señora que está sacando cuentas. Ok, se conectan con nuestro episodio anterior sobre el COVID y acá les dejo el enlace, en el cual reflexionamos sobre cómo la situación actual ha expuesto los vicios y excesos del deporte más seguido en el planeta. Y como acá de repente profesamos odio eterno al fútbol moderno, como ustedes, yo sé que les va a encantar. En ese capítulo intentamos mostrar que el fútbol está basado en desigualdades estructurales, como el mundo mismo, en excesivas cargas de trabajo y que a pesar de ser una burbuja inflada, millones de empleos alrededor del mundo dependen de esta industria. O sea, qué interesante eso de el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Ajá, hasta que hay miles de personas que se quedan sin chamba. Dijimos también que el fútbol femenil y los equipos pequeños serán los más afectados. Las declaraciones de Amanda Van de Voort, responsable del fútbol para mujeres de la FIFPro, son premonitorias. La pandemia puede ser un gran revés para el crecimiento y progreso que hemos construido como industria. Para que no crean, como buenos machitroles, que nuestros miedos son infundados, vayamos con los argumentos, porque cuánto me encanta que pasen a las redes a decir, pues es que no generan, güey, o sea, güey. A ver, para empezar, es fundamental decir lo obvio, porque parece que hay quienes usan internet para ver pornografía y gatitos, pero no para informarse de otras cosas. La gran mayoría de los equipos femeniles en todo el mundo operan con pérdidas económicas. Son cada vez menores, pero siguen siendo pérdidas. Generalmente los clubes con equipos varoniles pagan esta factura. Si el fútbol enfrenta una crisis económica como nunca antes vista en la historia del deporte, es inevitable que el impacto en el fútbol femenil sea todavía mayor. Es decir, la desigualdad se incrementa bajo el panorama de la COVID-19. Para la mayoría de los equipos femeniles, que los partidos se pospongan afecta el ritmo de las jugadoras como cualquier otro deportista. Sin embargo, la mayor parte de sus gastos no provienen de lo recaudado en taquilla. Más bien, el problema está en la posible reducción de inversiones por parte de los clubes debido a la pandemia y en la dificultad económica para mantener a jugadoras y cuerpos técnicos. Cuando se detuvieron las ligas, la primera medida tomada en muchos clubes femeniles fue la reducción del 70% de los salarios. Barça. Es innegable que se viene una época con reducciones de presupuestos y sueldos, y ante este difícil panorama, tanto patrocinadores como directivos deberán elegir sus prioridades. Y por supuesto que no serán pocas las marcas o clubes que retiren su capital de los equipos femeniles. Y ya sé que acá me van a venir a gritar y que por supuesto que si no generan y qué tal. Vayan al capítulo anterior y dense cuenta que si el fútbol varonil no tuviera esta clase de excesos, podrían mantenerse ambas ramas. El tema, claro, es que los señoritos tienen que tener 23 años, 4 Ferraris, 5 hijos, 6 mansiones y vivir encerrados en su casa jugando PlayStation. Como declaró la exjugadora mexicana Andrea Rodebow, lo importante es no usar esto como un pretexto para abandonar algún proyecto, y ahí es en donde entran las opresiones y discriminaciones estructurales. Digo, ¿ya no se acuerdan de cuando los directivos amenazaron con abandonar los proyectos femeniles argumentando que no eran rentables? Digo, por ahí también tenían algunos periodistas, ahora sí el término correcto, chayoteros y machitroles a los que les alimentan lana para decir esas barrabasadas. No nos sorprendería que buscaran hacer lo mismo en estos momentos. Y sí, dije barrabasadas porque soy su tía la Reimers, pero también en español se dice pendejadas. Ahora es preciso decir que en el fútbol femenil no todos los equipos tienen el respaldo de su similar masculino. Hay muchos clubes independientes que viven de publicidad, taquilla, televisión y otros tantos ingresos. Estos son los que saldrán más perjudicados y que probablemente, ojalá no, vivan el cierre de su franquicia. A ver, España es un caso emblemático. Ahí el fútbol femenil vivió una coyuntura muy desafortunada. En marzo, mes en que se presentó el pico más alto de contagios en el país ibérico, los clubes tuvieron que afrontar las subidas salariales pactadas en el convenio colectivo que conquistaron las jugadoras. Y sí, lo que pasa es que ahí también la que tiene que entrar al quite es la federación, porque este proyecto es de la Federación Española de Fútbol.
Además de que la temporada estuvo prácticamente detenida debido a la negociación de los derechos de las futbolistas. La coincidencia de la COVID agudiza el clima e incertidumbre e incrementa el riesgo de endeudamiento para las directivas, pues el incremento salarial a las jugadoras se realizaría de manera retroactiva. Sin embargo, si no hay ingresos, ¿cómo pagarles lo que ganaron de manera legal y legítima? Es una pregunta muy importante y acá pues hay que darle la derecha también a quienes pagan los sueldos. Yo entiendo que no es una situación fácil, pero otra vez, ¿cómo llegamos hasta acá? Por tanto exceso. Como escribe el periodista Juan Irigoyen para el diario El País, la temporada 2019-2020 estaba llamada a ser el gran despegue al calor del Mundial de 2019, pero casi desde el inicio se ha visto envuelta en problemas. Otro punto a considerar es que las futbolistas, aún estando en los niveles top del fútbol europeo, tienen contratos que por lo general duran un año o incluso menos. En los países que cancelaron o se cancelará la temporada, ¿qué es lo que va a pasar con las transferencias? Por otro lado, en donde sí se reanude el fútbol, podría darse el caso de futbolistas que jueguen los encuentros pendientes defendiendo otros colores que los que estaban portando en febrero. Y acá vienen dos cerezas en el pastel. Como ustedes saben, amigues de Construides, sí, porque es que yo también tengo mamá, güey. O sea, yo amo a las mujeres, todas me parecen hermosas, sí, deme besos. Muchas mujeres que juegan al fútbol profesional tienen otros trabajos que también se verán impactados por la crisis sanitaria y económica. Si me recortan el sueldo que gano en el fútbol, pues igual es buena opción dejarlo y buscar otras avenidas. Pero quizá en el resto del 2020 veamos muchos retiros apresurados debido a la insostenibilidad de esta situación y a que sobre todo muchas futbolistas dicen, ok, me dedico al fútbol, me retiro a mediados de los 30 y nunca me inserté en la vida laboral y ahora ¿de qué voy a vivir? Porque sí, ellas no se pueden hacer tantos tatuajes de Goku como Guiñac. Además, y para bajarnos todavía más el ánimo porque ando de mal viajosa, hace unas semanas un juez federal de Estados Unidos rechazó la demanda por inequidad salarial realizada por la selección femenil, argumentando que no había suficiente material para ir a juicio, al menos en algunas partes. Esto sin duda va a marcar un precedente que no es alentador. Y para cerrar, quiero mencionar un punto trascendente que refleja la poca voluntad de ciertas personas por hacer crecer el deporte para mujeres en México. Durante la pandemia, el fútbol femenil desapareció de la gran mayoría de los medios de comunicación. La falta de exposición y de reconocimiento que tanto se criticaba previo a la pandemia mostró una triste realidad. La poca creatividad de los medios de comunicación y su poco interés por el 51% de la población mexicana. El conjunto de las notas deportivas escritas durante la crisis consiste en especulaciones sobre la posible fecha de regreso de los torneos varoniles. ¡Wow! Hablemos diario de la especulación. ¡Qué interesante! Si no tenemos la conferencia de las 7 para eso. Luego tenemos la E-Liga, novedosa. Mandemos a camarógrafos a las casas de los futbolistas a que puedan grabarlos cómo están haciendo videojuegos desde su casa. Qué ironía, ¿no? Y la cuarentena de los jugadores hegemónicos, diario salían nuevas fotos de Cristiano Ronaldo con sus 24,000 hijos de vientre subrogado desayunando o siendo usados como pesas. Sí, muy bonito. ¿A poco es coincidencia que a nadie se le ocurrió hacer un torneo de FIFA para mujeres en ninguna liga del mundo? No, eso solo pasa en México. En España sí organizaron el FIFA femenil, las ganancias fueron para recaudar fondos a beneficio del personal de salud. La invisibilidad no es azarosa, amigos, es producto de decisiones y de discriminaciones estructurales. Si a ustedes les interesa también más esto, pueden googlear fácilmente, hay una magia que se llama Internet. Pueden entrar a Google y ahí buscan cualquier cosa que quieran. Y ahí pueden encontrar algo que se llama sesgos implícitos. Todas las personas los tenemos. Y eso es lo que lleva a que se nos olviden los grupos históricamente vulnerados, como las mujeres futbolistas, directoras técnicas, psicólogas, médicas, colegas periodistas y todas las involucradas en el juego. Recuerden que lo que nos llevó hasta acá fue la organización y la defensa colectiva. No olvidemos eso, que quizá sea la herramienta que nos ayude una vez más a salir del fondo y a diferenciarnos positivamente de los vicios del fútbol varonil que no ha representado unión jamás.
Y para que vean que no se trata de chingar por chingar, celebramos la decisión de la UEFA que aplazó la Eurocopa femenil hasta el verano de 2022, sí, para darle lugar a los vatos, pero con el fin de no cruzar el calendario en 2021 con la edición varonil y darle al torneo el protagonismo que se merece. Recordemos que el Mundial de Qatar 2022 se jugará en invierno debido a las altas temperaturas y que ahí no hay nada de corrupción, y con ello la UEFA quiere darle la atención que merece a la Euro femenil, cosa que nuevamente desde el equipo de las Reimers apunta, celebramos y mucho. Así que ahora que tienen mucho tiempo y cosas por hacer en su casa, cuando terminen de lavar los trastes, pónganse a pensar, ¿qué sesgos implícitos puedo tener yo? ¿Y cómo es que las estructuras pueden tan fácilmente obviar a grupos de personas tan nutridos y tan importantes? El fútbol femenil no se va a ir a ningún lado y yo por lo menos en mi trinchera me voy a morir en la raya para que tantas otras mujeres puedan tener un horizonte profesional que algún día, quien quita, nos lleve al ángel festejando un campeonato del mundo. Nos vemos a la próxima. Dejen por favor sus comentarios, sus lágrimas de hombre que yo tanto aprecio y por favor, vengan a explicarme, ustedes, expertos en fútbol y en marketing, por qué es que el fútbol femenil no funciona y sobre todo, presúmanme cuáles son los proyectos que ustedes están llevando a cabo para que esto crezca, porque se ve que están llenos de ideas. Nos vemos a la próxima. No olvides de suscribirte a nuestro canal. Nos vemos el próximo martes a las 7 de la tarde.